Te lo digo, hermanos, buenas tardes a todos. Hermanos, se puede poner que vamos a orar al Señor para poner la palabra, lo que se vaya a hablar en esta tarde, hermanos, vamos a ponérselo todo al Señor. Bendito Señor y Padre bueno, Padre celestial, en esta bendita tarde, Señor, estamos ante tu santa y divina presencia, Señor, con un solo objetivo, Padre, el de alabar, el de bendecir, Señor, el de exaltar tu santo y poderoso nombre, bendito Señor. Te damos gracias, Padre, por las alabanzas que ya entonamos, Señor, porque cantamos verdaderamente, Señor, lo que tú has hecho, bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias por todo tu pueblo que ya está aquí, Señor. Te pedimos, Señor, si es que todavía hay alguien, Padre, algún hermano que venga en camino, Señor, que tú lo bendigas, Padre, que tú lo traigas con bien, Señor, que le permitas llegar a este lugar, bendito Padre, para gozarnos todos unidos, bendito Señor, para gozarnos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, bendito Padre. Permite, Señor, que todo lo que se exponga en esta tarde, Señor, sea tuyo, bendito Padre. Bendice mi vida, Señor. Da la palabra que sea necesaria en esta tarde, Señor, para hablarla. Prepara los corazones, Señor, y asimismo permite que esta palabra, Señor, que se exponga, que se hable, Señor, sea atesorada por nuestros corazones, bendito Padre. Todo te lo pedimos y te lo rogamos, bendito Señor, en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga a todos en esta bendita tarde, hermanos. Si ven un poco nerviosos, hermanos, es la primera vez que me toca pasar aquí enfrente, entonces... Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y en su eterna misericordia, hermanos. Pues el Señor nos ha guardado, ya estamos hoy a 6 de diciembre, hermanos. Ya podemos decir que ya estamos terminando un año más de vida, hermanos. Y un año más de vida en el cual el Señor nos ha bendecido, hermanos. Si bien las situaciones por las que pasamos no son buenas, por todo lo que estamos pasando mundialmente no es lo mejor, hermanos, podemos saber y entender, hermanos, que el Señor es bueno y es misericordioso con nosotros. Tanto que, aunque sea de esta forma, hermanos, nos permite estar aquí alabando su nombre. Hermanos, quiero comenzar la palabra del Señor que traigo en esta tarde, hermanos, con una estadística que estuve investigando y que pues todas las cuestiones como el INEGI y las personas que hacen los censos de población se dedican a sacar ese tipo de estadísticas. La estadística habla sobre los hogares en México, las familias en México, que no cuentan con la figura paterna en sus casas. En 1995, aquí lo tengo, la estadística es un poco dura, hermanos, un poco triste de escuchar. En 1995, el 31% de los hogares los hogares mexicanos, no contaban con una figura paterna, hermanos. El 31% de los hogares mexicanos. Se hace una actualización al 2009 y este porcentaje, hermanos, desgraciadamente sube al 41%. En el 2009 el 41% de los hogares mexicanos no contaban con la figura paterna en sus casas, hermanos. Y la última actualización que encontré fue en el 2015, hermanos, y desgraciadamente este porcentaje sube de nuevo al 47%, hermanos. Estamos hablando que casi, no encontré la actualización del 2020 o un año más próximo, pero estamos hablando que casi, hermanos, en nuestro país, en México, casi el 50% de los hogares, hermanos, pueden decir que no tienen la figura paterna, hermanos, en sus hogares. Otra estadística decía que 4 de cada 10 mexicanos, hermanos, 4 de cada 10, igual pueden decir que ellos no, en su infancia, en su vida, no han tenido la figura paterna con ellos. Y es algo triste de ver, hermanos, porque si nos vamos viendo, a lo mejor juntamos una cierta cantidad de personas, a lo mejor puede decir alguien, no, pues que es mi caso, yo no conté con esa figura paterna. Entonces, hermanos, podemos ver, y en lo que sabemos de la Biblia, vemos que el Señor da esa bendición de que haya una unión entre mujer y hombre, y lo veíamos en otras predicaciones, hermanos, que los hijos son bendición. Entonces, mientras el Señor da esa bendición, hermanos, mientras el Señor provee y les dice, en muchos ejemplos que tenemos, les da la ordenanza de fructificar, en nuestra cultura o en nuestro país principalmente, vemos que esa principal bendición, hermanos, se rompe. Y a pesar de todo esto, hermanos, el humano
se caracteriza por siempre buscar como respuestas. Yo, por ejemplo, en todos los humanos es como de ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y ese es el caso. Los humanos, en este caso, han intentado buscar respuestas para saber por qué en nuestra cultura, en nuestro país, están estos porcentajes tan altos. Y buscando, hermanos, veía que muchas fuentes dicen es que son aspectos económicos, son aspectos sociales, culturales, generacionales incluso. Muchos dicen es que la generación de ahora ya no quiere tener hijos y etcétera. E incluso yo cuando estudiaba, hermanos, muchas cosas eran educativas. Decía, no, es que la educación sexual y tenemos que educar a nuestros hijos para que sean educados sexualmente con bases fuertes para que no traigan hijos a temprana edad. Entonces, hermanos, mientras el mundo le intenta dar una explicación a todo esto y buscan muchas cosas y dicen es económico y etcétera, uno como cristiano puede saber que muchas de las cosas es por el no apego al Señor, es por no apegarnos a la palabra del Señor, por no respetar a la palabra del Señor. Y eso es como una cadena, hermanos, va quedando muchas cosas, problemas de todo índole, hermanos, que atacan a la familia, que es el principal fundamento pues también de la palabra, benditos hermanos. El caso, hermanos, aquí es de que nosotros como cristianos, puede ser que incluso en las familias que tengamos y conozcamos, sea el caso, que creció la familia sin una figura paterna. Pero, hermanos, y este es el tema ese es el título del tema que se va a dar hoy, hermanos. Todos los que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, lo veíamos también en predicaciones anteriores, tenemos la dicha, hermanos, de tener un Padre Celestial, de tener un Padre que, aparte de que es el creador de todo, lo decía ahorita en la coordinación del hermano, aparte de que, por ejemplo, Él creó todas las galaxias que se están conociendo, hermanos, aparte de que Él nos creó, es nuestro Padre. Y a Él podemos clamar, hermanos. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 11. Aquí en esta parte nos habla la palabra del Señor. Dice en el 11, ¿ya tienen, hermanos, una vez cuando ya tengan su versículo? Dice la palabra del Señor en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros que ya creímos, hermanos, nosotros que ya hemos declarado que el Señor es nuestro pastor, como lo veíamos en el servicio anterior, tenemos la dicha, hermanos, de ser hijos, ahora ser hijos de nuestro Señor. Y nos adopta, hermanos, el Señor nos adopta y ahora somos sus hijos preciados, hermanos. Y ahora, porque es el caso, hermanos, los que tenemos la dicha de tener nuestro Padre terrenal y los que no, hermanos, tenemos un Padre, nuestro Padre celestial. Muy bien, hermanos. En la Biblia marca en la palabra del Señor muchos ejemplos que nos habla sobre varones que fueron llamados por el Señor, por nuestro Dios Todopoderoso, para cumplir ciertas cosas. Les voy a dar a continuación 3 ejemplos que son la base de este tema, en los cuales podemos ver en los 3 ejemplos ciertas actitudes pues hasta cierto punto lógicas por parte de un humano como lo somos todos los que estamos aquí, limitado, un humano que no tiene un pensamiento como el pensamiento que tiene nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que me acompañen, hermanos, a Éxodo, al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 7. Este primer ejemplo, hermanos, que les quiero dar es sobre el llamamiento de Moisés. Todos sabemos ya pues, la historia de Moisés. Es llamado, hermanos, con un objetivo específico, y ese objetivo es el de librar al pueblo de Egipto. Entonces, si leemos Éxodo 3:7, hermanos, del 7, dice la palabra del Señor:
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. El 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Vemos el contexto, hermanos. Estaba el pueblo de Israel siendo oprimido por Faraón en Egipto, y Jehová dice: yo los voy a librar, pero en el siguiente versículo habla y dice a Moisés: tú serás quien irá con Faraón y liberará al pueblo. Vamos a leer el 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy bien, hermanos, vemos que ahí es donde Jehová comisiona a Moisés y le dice: vas a ir tú a librar a mi pueblo. Y podemos ver, hermanos, en los siguientes versículos una respuesta por parte de Moisés obvia. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros humanos somos limitados. Nosotros humanos decimos: ¿cómo va a ser posible? Y el Señor, que todo lo puede, dice: es posible. Es posible porque yo lo digo. Ahora, vamos a leer el 11, hermanos. Dice el 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Es la respuesta, hermanos, la respuesta obvia de un humano que dice: ¿quién soy yo, Señor? No es con cualquier persona, no es cierto líder, es Faraón, la cabeza de Egipto, la suprema persona que comandaba Egipto, hermanos. ¿Quién soy yo para poder librar al pueblo? Si bien, hermanos, vemos cómo Jehová comisiona a Moisés, Moisés responde ¿quién soy yo? Y vemos una respuesta de misericordia por parte del Señor, hermanos. Dice en el 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Hay más en el versículo, hermanos, solamente quiero tomar esa primera parte. El Señor le dice: ve, porque yo, no cualquier persona, hermanos, no un hermano en la fe, porque yo, el Señor, estará con él. Entonces, hermanos, si bien podemos ver, después de todo, después de esta historia, vemos cómo el pueblo de Egipto es libertado. Vemos que, en efecto, Moisés va, utilizando varios medios. El Señor es como toca el corazón de Faraón, y Faraón le dice: ya, ok, váyanse. Si me pueden acompañar, hermanos, a Éxodo 12, ahí un poquito adelante. Éxodo capítulo 12, versículo 31, hermanos. Dice la palabra del Señor: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. El 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. En ese punto, hermanos, después de la muerte de los primogénitos, hermanos, dice: ya váyanse, o sea, ya, y ya no quiero saber nada de ustedes. ¿Por qué? Porque Egipto había sido golpeado por las plagas y por diversas cosas, hermanos. Vemos en ese mismo capítulo, en el versículo 40, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, qué gozo para Moisés el saber que, como así fue llamado para un objetivo bastante complicado, el Señor lo premia con ver cumplido que el pueblo sale de Egipto, hermanos. El Señor no nada más le dice: sí, y vas a librar a Egipto. No, el Señor se asegura que Él vea que el pueblo es libertado de Egipto, hermanos.
Aparte de eso, hermanos, conocemos la historia que después de esto viene la persecución y todas las cuestiones, y todavía le da la dicha a Moisés de ver los grandes prodigios de Jehová, de que los libra, hermanos, y los saca adelante, los saca en victoria. Entonces, hermanos, tomando en cuenta esto, hermanos, en este ejemplo, ¿qué podemos recalcar? Podemos recalcar la disposición de Moisés, hermanos. Si bien todo el panorama se presentaba de una forma en contra, cuando Moisés le dice, Jehová, ve porque yo estaré contigo, Moisés pues obedece, hermanos, a la palabra de Jehová, y él confía en que él estará, y el Señor le permite ver, hermanos, al pueblo libertado por parte de Moisés, hermanos. Vamos al siguiente ejemplo, hermanos, que les quiero compartir. Este ejemplo también ya es conocido, hermanos. Es de un varón también ejemplo. Si me pueden acompañar a Génesis, hermanos, un poquito atrás. En el capítulo 5. Perdón, capítulo 6. Este varón, hermanos, es Noé. Noé, quien fue también, hermanos, llamado para una gran encomienda. Fue, como todos sabemos, Noé pues construye el arca, hermanos, porque el Señor le dice, pues voy a quitar de toda la tierra, voy a terminar con todo, pero pues tú serás el indicado para salvar a lo que yo te diga. Dice Génesis 6, hermanos, desde el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En el 7, hermanos, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Podemos ver, hermanos, que la maldad era mucha. Si lo pasamos a un contexto de nuestros tiempos, pues también la maldad es mucha, hermanos. Hay muchas cosas que podemos decir cómo están pasando, pero están pasando, hermanos. Entonces, el Señor Jehová ya está decidido a decir, voy a terminar, porque la misma palabra lo dice, me arrepiento en el corazón de haberlos creado. Pero, hermanos, un dato curioso, hay muchos ejemplos en la Biblia donde siempre, por un hombre, hermanos, es el que haya gracia delante del Señor, y por él, pues, las cosas siguen adelante, hermanos. Un gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Entonces, hermanos, si podemos ver el 8, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. En el versículo 9, hermanos, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Un varón justo, hermanos, un varón ejemplo que acataba las órdenes del Señor. Y si bien lo vemos, hermanos, el Señor le da un objetivo a Noé, como se los comentaba. Le dice, vas a crear el arca. Si me pueden acompañar, hermanos. Ahí mismo en el versículo 17, hermanos. En el 6:17. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En el 18, hermanos, dice, mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Solo imagino un poco, hermanos. Imagínense que ustedes no hay, y le dicen, el Señor le dice, oye, pues voy a terminar con todo lo que hay en la tierra, pero tú vas a construir un arca. Haré mi pacto contigo, y tú, tu familia, de tus hijos, etcétera, van a vivir. Pues es algo fuerte, hermanos, el saber que el Dios Todopoderoso va a terminar con todo lo que hay en la tierra, porque la maldad es mucha, hermanos. Ahora, si vemos todo el contexto, hermanos, no hay una fecha específica que nos diga cuánto tiempo tardó Noé en la edificación del arca, pero los eruditos en la Biblia dicen que fue aproximadamente 100 años, hermanos.
100 años que Noé tardó en cumplir el objetivo que el Señor le dio, hermanos. En cumplir el objetivo y lo que el Señor le mandó. Si bien podemos decir nosotros, voy a orar, y ya pasaron a lo mejor 15 minutos y ya, lo digo por mí, a lo mejor mi mente ya empezó a divagar, hermanos. Puede ser que yo esté en algo y ya pasó al poco y digo, híjole, ya no, ya como que no. Noé tardó 100 años, hermanos. 100 años que tardó en construir el arca con cosas específicas que le mandó el Señor, en edificar, hermanos, y al mismo tiempo que tardó en predicar, hermanos, sobre el diluvio, sobre el arrepentimiento. Vemos también, hermanos, en este ejemplo la disposición de Noé, de que como no era algo sencillo, hermanos, él obedeció, él creyó, y como era varón justo, hermanos, él sabía que el Señor lo iba a respaldar, hermanos. Igual, hermanos, de igual manera, todo el proceso desde que construye el arca, ese sería como pues un principal proceso que tuvo que llevar Noé. Todo el proceso, hermanos, cuando fue el diluvio, el hecho de saber que afuera ya está todo llenándose de agua y que la gente y animales están muriendo, hermanos, todo el proceso que llevó Noé en esperar a que las aguas se dieran para poder llegar a tierra, hermanos, para poder descender del arca y ver que Jehová hace el pacto con ellos. Si me pueden acompañar, hermanos, a Génesis 9, un poco más adelante. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Vemos también, hermanos, que en base a esa confianza, hermanos, en base a esa creencia en creer en Dios, hermanos, también a Noé le permite, hermanos, ver consumado el plan que le puso en un principio. Y no solamente eso, hermanos, le da el privilegio, hermanos, de que todo es para sustento, y les da un mandamiento también: fructificar, porque es un nuevo comienzo, hermanos. Ese es el segundo ejemplo, hermanos. Podemos ver también cómo el Señor lo comisiona y la obediencia de Noé en todo momento, hermanos. Y el tercer ejemplo, hermanos, que quiero tocar es también de alguien conocido. Este ejemplo es del padre de multitudes, hermanos, de Abraham. Y hay algo, hermanos, que está también ligado en todos los ejemplos: es de que todos, hermanos, estos personajes son llamados con un objetivo. Moisés, liberar al pueblo de Egipto; Noé, la construcción del arca; y a Abraham también. Ahorita vamos a ver este ejemplo. Eso aprécialo en su vida, hermanos. Si el Señor lo llama, que el Señor lo va a llamar, es con un objetivo, hermanos. El Señor tiene un objetivo para cada una de nuestras vidas, principalmente el de alabarlo y bendecirlo, pero también tiene objetivos específicos para, yo qué sé, a lo mejor en nuestra familia, hermanos, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, etcétera, hermanos. Pero el Señor, créalo, que también tiene un objetivo específico para nuestras vidas. Entonces, hermanos, si me pueden acompañar a Génesis 12, un poco más adelante. Vamos a leer desde el versículo 2, hermanos. Dice la palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias en la tierra, hermanos. El Señor, Abraham tiene ese privilegio, hermanos, y de hablar directamente con el Señor. Y una de las promesas que Jehová le hace a Abraham, hermanos, es el darle un hijo, en este caso Isaac. Entonces, todo el contexto es pues increíble de ver, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos a un Abraham y a Sara, hermanos, su esposa, ya grandes de edad, ya pues
sus cuerpos ya no eran aptos, hermanos, para, en este caso, concebir, tener hijos, pero el Señor lo hace. Entonces, hermanos, si me pueden acompañar a Génesis 18. Vamos a Génesis 18 desde el versículo 9, hermanos. Aquí el pequeño contexto es que está Abraham con Sara en su tienda y Abraham ve a 3 varones, les hace un banquete y en esto es esta intercesión lo que pasa. Dice en el 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Vemos de nuevo el contexto, hermanos. Ya Abraham y Sara ya eran viejos, la misma palabra lo dice. En las leyes naturales, hermanos, nuestro cuerpo físicamente se va desgastando, hermanos. Vamos teniendo muchos cambios con el tiempo, de todo tipo, en el organismo, en nuestro cuerpo físico, etc. Vemos que en todo el contexto, hermanos, todo estaba en contra. ¿Cómo es posible que ya personas de edad avanzada tengan hijos? ¿Por qué? Por las leyes naturales. Entonces, hermanos, en el 13, vamos a leer el 13. Perdón, en el 12. Vemos, como lo decía en el primer ejemplo, una respuesta obvia de un humano limitado, hermanos. Dice en el 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Es obvio, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a poder decir, y hay los casos, hermanos, de que personas ya mayores, ya grandes de edad, tienen hijos? Eso responde Sara, pero una vez más, hermanos, podemos ver que en la misericordia del Señor, bien el Señor le pudo haber dicho a Abraham, bueno, pues entonces, si no creen en mí, pues no crean, no van a tener hijos. Pero el Señor en su eterna misericordia, hermanos, en el 13 le contesta, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? En el 14, hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y termina diciendo, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El mismo Señor lo dice, hermanos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, hermanos, vemos en este ejemplo también que todo era imposible, pero el Señor simplemente en su misericordia les hace respuesta. ¿Hay algo difícil, hay algo complicado que yo no pueda hacer? Ustedes humanos, nosotros humanos somos limitados, hermanos. Mucha gente, tomando de referencia este punto de la pandemia, hermanos, mucha gente que cree en la ciencia, pues piensan que son como eruditos, hermanos, que son lo máximo. Y sí, hermanos, la ciencia ha demostrado muchas cosas. La ciencia es buena. ¿Quién es el creador? La ciencia, pues el Señor. El Señor les da el mismo conocimiento a las personas para que puedan explorar nuevas cosas, hermanos. Pero la ciencia a muchas cosas no le ha encontrado respuesta, hermanos. La ciencia no le ha encontrado respuesta a un cáncer. La ciencia no le ha encontrado respuesta a diversas enfermedades que existen. En este caso, hermanos, la pandemia. La ciencia misma se contradecía, no, el cubrebocas no sirve de nada. Y después, no, que creen que sí. La ciencia, hermanos, va en avance y lo que hoy es una respuesta por parte de la ciencia, dentro de N cantidad de años, hermanos, la ciencia va a decir, no, estamos en lo equivocado. La ciencia todo siempre va a errar, hermanos. El único que no se equivoca, hermanos, es el Señor. Y Él es el único que puede asegurar a la perfección las cosas, hermanos. Así como Él creó al hombre, a la mujer, como Él ha establecido esa unión y como Él ha hecho, hermanos, y hace fructificada a las familias, la perfección está en Él. Entonces, hermanos, también vemos cómo Abraham ve en Génesis 21, hermanos, si me acompañan, en el versículo 1 y 2, de hecho esta parte se llama nacimiento de Isaac. Vemos cómo el Señor les da a Sara
y Abraham la dicha, hermanos, de tener pues su hijo, la promesa que les dio. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Se fijan, hermanos, esta parte es muy clave. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, o sea, lo cumplió. En la siguiente parte, e hizo Jehová con Sara como había mandado. Si bien le dice, al tiempo yo visitaré a Sara y le daré un hijo. La palabra lo dice, lo visitó, así dijo el Señor que le iba a visitar, y le cumplió esa promesa, como había dicho. Dice el 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y si nos saltamos, hermanos, hasta el 6, dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, 7, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo, en su vejez. Hermanos, esta parte que dice, Dios me ha hecho reír, no es como en mal término, pero pues el Señor nos hace reír, hermanos, con sus respuestas. No en un mal término, hermanos, simplemente decir, como tocaba el tema de la ciencia. Hemos visto, hermanos, somos testigos de cómo el Señor ha sanado cánceres. De que dicen, es que es necesario operar, y ya, porque si no la persona se muere, más la mano poderosa del Señor, hermanos, de repente de un momento para otro, ya no hay nada. Ese es el poder de Dios, hermanos. Y esas respuestas del Señor, hermanos, son las que, por decirlo así, nos hacen reír, hermanos. El gran poder que, así como todo, hermanos, en este caso el contexto de ellos dos, de Sara y de Abraham, las cuestiones físicas eran imposibles, hermanos. El Señor que creó esas mismas leyes físicas las altera por completo, hermanos, para que se pueda cumplir lo que el Señor una vez prometió. Entonces, hermanos, estos son 3 ejemplos que hablan sobre ese Padre Celestial. Si bien se dan cuenta, hermanos, ¿qué nos diferencia de aquellos humanos? Nada. En todo caso, pues ellos vivían muchos más años, pero bueno. ¿Qué nos diferencia, hermanos? Nada. Eran humanos, limitados, humanos de carne, de hueso, como nosotros, hermanos. ¿Qué nos separa de ese Dios, hermanos? Nada. El Señor Jesucristo pagó y creó ese lazo, hermanos, entre nuestro Dios y nosotros, hermanos. Ese Dios, hermanos, que asimismo les ayudó a cada uno de los ejemplos que les acabo de dar, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios, hermanos, al que hace rato le estuvimos cantando. Solamente por recalcar, hermanos, el Señor guía a Moisés, aunque él no pensaba ser el indicado, hermanos, lo guía para que pueda sacar a su pueblo de Israel. Y él ve cómo sacan al pueblo y se cumple la palabra. A Noé, hermanos, lo ayuda a construir y a todo el proceso que estuvo en el arca para también salvar a su familia y salvar a los animales que el Señor le dice. Y a Abraham, hermanos, también lo bendice de una forma en la que le da Isaac. Y Abraham también puede ver junto con su esposa ese gozo de decir, el Señor cumplió su palabra. Hermanos, ahora el contexto de las estadísticas tiene mucho que ver con esto, porque yo, hermanos, yo doy gracias a Dios porque yo tengo el privilegio de tener a mi papá y a mi mamá, pero puede ser el caso, hermanos, de que aquí dentro de la iglesia esa figura paterna, hermanos, esa figura materna, un hermano, etcétera, hermanos, cualquier familiar, no estuvo, hermanos, pero tenemos al Señor. Tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, que si podemos estar gozosos o no gozosos, hermanos, por esa figura paterna terrenal, tenemos un Padre Celestial que puede todas las cosas, hermanos, y que es poderoso y que nos bendice y que nos guarda de todo mal, hermanos. Hermanos, todos los que estamos aquí, algunos son papás, otros somos hijos, yo creo que la mayoría de aquí todos somos hijos. Y como hijos, hermanos, y como padres, pues fallamos.
Yo, a mí, múltiples ocasiones puede ser que le haya fallado a mis papás. A lo mejor mis papás puede ser que me fallaron en alguna ocasión, hermanos. Y es obvio, hermanos, como humanos vamos a fallar. Como humanos, yo a mi hermano, a cualquier persona le puedo fallar en miles de cosas, hermanos. Pero el único que no falla es el Señor. El único poderoso y que no tiene cambio, hermanos, que en ese tiempo a quien les ayudó es el mismo y es el mismo ahora y será el mismo por los siglos de los siglos, hermanos, es nuestro Señor. Entonces, hermanos, yo les hago una pregunta, no me la contesten. Hemos visto que el Señor es bueno, que el Señor nos ayuda y es misericordioso con nosotros, hermanos. Muchas de las veces nosotros clamamos al Señor en los tiempos de aflicción, en cualquier situación que estemos pasando, pero más allá de solamente pedir y pedir, hermanos, nosotros individualmente, pensémoslo, ¿estamos siendo igual de buenos con el Señor? Así como el Señor es bueno y nos da y provee y no nos deja sin comida, hermanos, y nos ha bendecido en todo este tiempo que hemos pasado, hermanos, así de buenos también estamos siendo nosotros con el Señor, hermanos. Simplemente preguntémonos en nuestros corazones. Además, hermanos, puede que el Señor, hermanos, nos esté intentando hablar como a Moisés, hermanos. Puede que como Moisés nos esté intentando decir, oye hijo, ven, porque yo te quiero utilizar para hacer algo, para hablar de mi palabra, para hacer un cambio en tu familia, y simplemente nosotros, hermanos, no estemos atendiendo ese llamado. Puede ser, hermanos, que como a Noé, hermanos, nos quiera también comisionar para algo, para hacer algo, hermanos, y nosotros no estemos atendiendo ese llamado que el Señor nos está dando, hermanos. Puede ser, hermanos, incluso que el Señor nuestro creer en el Señor, hermanos, se haya agotado como y no esté siendo tanto como el creer que tuvo Abraham, hermanos, el creer que le iban a dar un hijo, que Sara le iba a dar un hijo, hermanos. Puede ser que muchas de las cuestiones que el Señor ha prometido en nuestras vidas, hermanos, ya no las estemos creyendo, hermanos. En parte, hermanos, como somos limitados, puede ser el caso, pero ante todo yo les puedo decir que el Señor no cambia. Y así como el Señor un día nos lo puede prometer, hermanos, el Señor téngalo por entendido que el Señor lo va a cumplir, hermanos. Quiero que me acompañen ahora, hermanos, a Crónicas, hermanos, segunda de Crónicas. En el capítulo 2. Perdón, capítulo 7, perdón. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15, hermanos. Pues de hecho, aquí lo tenemos. Es parte de lo que diario, cada domingos aquí tenemos, hermanos. Me gustaría, hermanos, que se pusieran de pie para ya estamos por terminar esta parte de la palabra, hermanos. Y esta parte es muy cierta, hermanos. El Señor puede ser que por múltiples de las cosas nos esté llamando, pero por cualquier circunstancia, hermanos, las actividades diarias, el afán, las preocupaciones, pues no permiten, hermanos, que escuchemos al Señor. Pero si es el caso, hermanos, mientras hay vida, como dice la palabra, hay esperanza. Mientras hay vida, hermanos, nosotros podemos decirle al Señor, pues perdóname, Señor, ten misericordia de que a lo mejor no he atendido correctamente a tu palabra, no he puesto la atención a ti, Señor. Entonces, hermanos, vamos a leer este capítulo, segunda de Crónicas 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El 15, hermanos: ahora estarán abiertos
mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, hermanos. Yo quiero que me acompañen esta tarde, hermanos, si es el caso, hermanos, en nuestras vidas de que no estamos atendiendo al Señor de la manera adecuada, hermanos, el Señor está en este lugar. Y el Señor escucha, hermanos, y el Señor está atento, como lo dice el versículo. Nosotros podemos pedir en esta tarde, en esta noche, hermanos, disculpa al Señor, pedirle perdón porque no hemos atendido, hermanos, de la manera en la que es necesaria, en la que el Señor nos está hablando, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, Padre bueno, santo y bendito eres tú, Dios Todopoderoso. En esta tarde, Señor, te damos gracias, bendito Padre, por la misericordia, Señor, que hasta este momento, Señor, hasta este día has tenido con nosotros. En esta tarde, bendito Padre, estamos ante ti, Señor, humillados, bendito Señor, rogándote y pidiéndote, bendito Padre, que tú nos perdones, bendito Señor. Si es que en nuestras vidas, bendito Padre, de alguna forma tú estás intentando llamarnos, Señor, tú estás intentando hablarnos y nosotros no hemos prestado la atención, bendito Padre, te rogamos que tú nos perdones, Señor. Queremos confiar, Señor, queremos creer, bendito Padre, queremos saber y esperar, bendito Padre, en que tú cumplirás todas y cada una de las cosas que has prometido a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, para que diariamente, Señor, te dediquemos honra y gloria a ti, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, para que diariamente, Señor, lo primero que escuchemos sea tu voz, Señor. Ignoremos todo lo demás, bendito Padre, y escuchemos tu consejo, que tu consejo es el único que puede obrar, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos, bendito Padre, que esta palabra, Señor, que esto que se habló, bendito Padre, lo tomemos en cuenta en nuestros corazones, Señor. Que día a día, bendito Padre, podamos honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Y que tengamos esa actitud, bendito Padre, de confiar en que tú harás, Señor, en que tú bendecirás y en que tú nos cubrirás y sacarás en victoria como aquellos varones de ejemplo, bendito Padre. Te lo pedimos en esta tarde, Señor, en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con todos nosotros.